Continuamos entonces con el tema de fracturas del miembro inferior y revisaremos a continuación lo que es tobillo y pie. Las estructuras del tobillo principalmente consideramos como una pérdida de la continuidad de la tibia distal y el peroné distal con o sin lesión articular o ligamentaria. Las lesiones, los mecanismos que producen dichas lesiones se deben a mecanismos de alta energía o de baja energía. Lesiones por caída, rotación, eversión, inversión pueden provocar lesiones a nivel de esta articulación. Generalmente afecta a mujeres en edad media y hombres jóvenes. Clínicamente, las fracturas o las lesiones alrededor del tobillo las identificamos por edema en toda esta zona, deformidades que pueden sugerirnos que existen luxaciones. Para hablar de las lesiones propias del tobillo nos basamos en lo que son las reglas de Ottawa, en donde hacemos una valoración de cada una de las estructuras básicas en lo que es el peroné distal, la parte de la base del quinto metatarsiano o incluso en la parte medial hacia la palpación del navicular. Esto nos indicaría o nos daría una orientación acerca de qué imágenes radiológicas pedimos o si es necesario pedir dichas imágenes. Las que pedimos son la radiografía AP, lateral y oblicua del tobillo y la proyección de mortaja. El TAC solamente lo dejamos para cuando vamos a hacer planeación preoperatoria. En cuanto a la mortaja, entonces lo que vamos a evaluar es cómo es el espacio que existe entre el talo, el peroné o la fíbula y la tibia distal. Esto es lo que se conoce como la mortaja, es decir, esa relación articular propia del tobillo, en donde vemos que se comportan como si fuesen dos líneas paralelas. La distancia que tienen estas líneas paralelas en todo su recorrido es exactamente la misma. La clasificación de las fracturas de tobillo pues la utilizamos más bien poco porque hacemos denominación principalmente de la fractura de acuerdo a donde esté localizada, es decir, si es más el maléolo medial, el maléolo lateral, ambos maléolos y acá debemos incluir un tercer maléolo que sería el maléolo posterior. La clasificación de Weber principalmente la utilizamos para lo que son las fracturas del maléolo lateral, en donde un Weber A es la que está localizada por debajo de la sindesmosis, un Weber B a través de la sindesmosis y un Weber C por encima de la sindesmosis. La clasificación de Laue-Hansen lo que hacemos es cuando existen compromiso de ambos maléolos y generalmente nos asocia un mecanismo que produce dicha lesión. El tratamiento de las fracturas del maléolo del tobillo generalmente lo basamos en lo que es la aplicación de analgésicos, una inmovilización con una férula con el tobillo en posición neutra y las fracturas aisladas del maléolo externo no desplazada pueden ser susceptibles de tener un manejo conservador en todo el proceso hasta la consolidación y posteriormente pasarla a un yeso suropédico. En las fracturas del maléolo aisladas, la reducción abierta para realizar osteosíntesis puede realizarse sobre todo si hay otras fracturas asociadas o cuando existen fracturas aisladas con desplazamiento. Las fracturas avulsivas también del maléolo medial o del maléolo lateral deben de tenerse en cuenta y en estas la inmovilización debemos de considerarla ya sea en inversión o eversión. La utilización de pinzas de azúcar en esta localización puede ser útil para tratar de mantener dicha posición que garantice que los fragmentos estén más unidos. Materiales de osteosíntesis que utilizamos generalmente son placas, tornillos, todos estos pues tratando de buscar que estabilicen el fragmento. Últimamente las placas anatómicas han cobrado bastante importancia, sobre todo porque permiten restaurar y fijarse en una forma mucho mejor a las estructuras óseas. Las fracturas bimaleolares y trimaleolares, que es lo que se denomina como el tobillo roto, generalmente siempre van a requerir intervención, sobre todo cuando están asociadas a subluxación. Y es importante tener en cuenta eso, de que muchas de estas fracturas se encuentran asociadas a luxación y es raro encontrar una luxación única, pura del tobillo. Generalmente están asociadas a este tipo de fracturas, ya sean bimaleolares o trimaleolares.
Lo que hacemos es restaurar la anatomía de lo que es el maléolo lateral y la parte del maléolo medial con materiales de osteosíntesis, como el ejemplo que vemos en esta diapositiva, que se restaura por completo toda la parte y se recupera la mortaja. El maléolo posterior es una estructura posterior de la tibia que corresponde más o menos al segmento, una tercera cuarta parte de la parte posterior de la tibia, y corresponde radiológicamente a este cuadro que vemos resaltado en amarillo. La función que tiene el maléolo posterior es brindar estabilidad y prevención de la desplazamiento posterior que puede tener el tágalo o el astrágalo, y esto le da mayor estabilidad a esa sindesmosis. Adicionalmente permite como cierta rotación sobre el peso cuando hay fuerzas de compresión axial, y esto permite un aumento de la superficie de la articulación del tobillo, es decir, da mayor área de contacto y estabilidad a dicha articulación. Es importante tenerla en cuenta porque esta estructura requiere también cirugía cuando la vemos fracturada. Entrando al capítulo de pie, hay que tener en cuenta que en la parte anatómica el pie es una estructura que está constituida por múltiples huesos que se articulan entre sí y que permiten una función sincrónica para lo que son los desplazamientos y la marcha. Son unos huesos que, aunque pequeños, pues proveen una función excelente en cuanto a los desplazamientos y son indispensables y necesarios. Recordemos dichos huesos. Tenemos entonces el talo, el calcáneo, cuboides, navicular o escafoides tarsiano, cuñas, metatarsianos y falanges. Empecemos por el talo o astrágalo. Este es un hueso que no tiene inserciones tendinosas propiamente en su hueso como tal. 60-70% está recubierto por cartílago hialino, y eso hace difícil muchas veces la aplicación de algunos materiales de osteosíntesis sobre dicho hueso. El mayor aporte vascular ingresa por la superficie inferior del cuello, es decir, hace esto, ingresa acá y se va hacia proximal, lo que lo pone en un alto riesgo de necrosis avascular, porque hay una zona por donde está ingresando la circulación, pero si existen fracturas a este nivel, puede verse interrumpida la circulación y ponerlo en riesgo de necrosis avascular. Generalmente se debe a mecanismos de alta energía en pacientes jóvenes en la tercera década, es mucho más frecuente en hombres en una proporción 3:1, y el 10% de ellos se encuentra asociado a fracturas del calcáneo, generalmente la segunda más fractura del tarso después del calcáneo. Muchos de los mecanismos que pueden provocar esta lesión quizás son también los que producen fracturas del calcáneo, en donde las fuerzas axiales se transmiten hacia el talo. Gran lesión de tejidos blandos pueden verse clínicamente en los pacientes, y estas lesiones de tejidos blandos pueden dificultar los abordajes quirúrgicos que se requieren para hacer las reducciones. La clasificación, muchas de ellas la podemos determinar es si existe, de acuerdo a la localización donde se encuentra el trazo de fractura, entonces si afecta en la cabeza, si afecta en el cuerpo, si afecta en el cuello, si afecta en los procesos laterales, los procesos posteriores, o simplemente si son fracturas osteocondrales. La más utilizada en nuestro medio es la clasificación de Hawkins, que es la fractura para el cuello, y es la fractura pues tipo 1, aquella que no tiene desplazamiento, la tipo 2 que tiene un desplazamiento con algo de subluxación de la articulación subtalar, la tipo 3 es aquella que tiene luxación subtalar, una fractura completa desplazada, y la tipo 4 es la que se encuentra prácticamente luxada y un alto riesgo de necrosis avascular. Las imágenes radiológicas que solicitamos es la radiografía API lateral de pie y la proyección de mortaja. En realidad, API y lateral de pie no es tanto pues la de pie, sino la de tobillo, que es la que más nos aporta para esta zona. La tomografía nos da una valoración acerca de las lesiones asociadas e incluso también para el planeamiento preoperatorio. Fracturas del cuello, como vemos en diferentes imágenes acá, con riesgo de necrosis avascular. El tratamiento lo establecemos como no quirúrgico para las fracturas Hawkins 1, la utilización de un yeso corto en posición neutra del tobillo hasta que se logre la consolidación, restringiendo todo el apoyo del paciente. Y las fracturas
que requieren tratamiento quirúrgico son aquellas que están ya desplazadas, es decir, un Hawkins 2, 3, 4, con una reducción abierta anatómica y fijación de la fractura. Esto con el fin de restaurar toda la parte de la superficie articular, pero como les digo, este es un hueso que puede hacer difícil la utilización de materiales de osteosíntesis y pueden requerir fijaciones mínimas porque al estar cubierto casi en su totalidad por cartílago hialino, puede hacer difícil la fijación. Encontramos también edemas. Miren el hueso completamente luxado, grandes desplazamientos, invertido completamente el hueso con luxación completa que puede requerir tratamientos quirúrgicos y eso hace difícil pues el tratamiento. En el calcáneo presenta principalmente el mecanismo es de caída sobre una altura, carga axial sobre el calcáneo y tener en cuenta de que muchas de estas pueden coexistir con alteraciones de la articulación subastragalina. El calcáneo es el hueso que más frecuentemente se ve afectado por fracturas en el pie. Para el diagnóstico requerimos de las radiografías AP, lateral y axial de calcáneo, AP y lateral de tobillo y axial de calcáneo. Casi que en este es mandatorio la tomografía en vista de que la clasificación que existe realmente se hace aplicando los hallazgos tomográficos. Evaluamos en la radiografía lo que es el ángulo de Wöhler, que es el ángulo de inclinación que tiene la parte posterior con respecto a la parte anterior de la parte de la articulación subtalar. Y el ángulo de Guisan, que es el ángulo de apertura que tiene en la parte que hace contacto en la articulación subtalar. La alteración de estos ángulos puede hacernos considerar el tratamiento quirúrgico, aunque existen otras clasificaciones que es dependiendo si existe compromiso anatómico específico de la parte posterior, de la parte articular, de la tuberosidad, del sustentáculo tali o avulsiones como esta en el sitio de inserción del tendón de Aquiles. Otra clasificación que es la clasificación de Sanders, que es la que les mencionaba que se hace con el calcáneo, lo que nos habla es de la cantidad de fragmentos, el número de fragmentos y la localización que tienen estos fragmentos para determinar la severidad de la lesión. Generalmente hacemos un tratamiento ortopédico sin reducción con una inmovilización por 6 a 7 días, con una bota de yeso que se puede dejar hasta 2 semanas, pero hay que tener mucho cuidado con la utilización de inmovilizaciones en esta zona porque el calcáneo se puede inflamar toda la zona del talón y el talón hacer zonas de presión dentro de las inmovilizaciones y terminar en una úlcera. Por lo tanto, pues casi siempre utilizamos solamente vendajes, ya sean vendajes de tela o vendajes elásticos no apretados para hacer las inmovilizaciones. En el tratamiento quirúrgico lo que hacemos es específicamente para las fracturas desplazadas con incongruencia subtalar, pues buscar restaurar tanto la relación articular como la parte anatómica de las superficies articulares. Realizamos osteosíntesis, aplicamos injertos óseos en algunos casos porque este es un hueso muy esponjoso que fácilmente puede ser se puede comprimir y pueden quedar defectos óseos y se recomienda no realizar apoyos de este hueso precisamente por eso, porque es fácilmente compresible y puede perderse toda la reducción. Lo que buscamos siempre es mantener y restaurar la parte de la articulación subtalar, puede hacerse con placas. Existen fracturas muy conminutas que muchas veces se vuelven irreparables, irreconstruibles y optamos por no realizar ningún tipo de tratamiento y posteriormente hacer reparaciones de las articulaciones adyacentes. Lo que hacemos es simplemente medidas antiedema, analgésicos y la colocación de vendajes blandos y posteriormente sobre la articulación que está afectada, principalmente la subtalar, realizar artrodesis localizadas. Clínicamente puede existir deformidad, edema y no olvidar que esta lesión con bastante frecuencia puede verse asociada a fracturas en la región lumbar por la redistribución de la carga axial que produce la fractura. Las fracturas avulsivas como esta en el sitio de inserción del ligamento del tendón de Aquiles requieren tratamiento quirúrgico para restaurar precisamente la funcionalidad del tendón. Entonces, tener en cuenta pues no colocar inmovilización en esta zona porque pueden generar zonas de presión. Y vemos acá la parte articular de la articulación subtalar donde el ángulo de Guisan se pierde por completo, depresiones importantes en la superficie
esponjosa del calcáneo visto por la tomografía, y esto pues requerir reconstrucciones, reparaciones, injertos óseos para la restitución del ángulo de Guisan. El navicular, que es conocido como el escafoides tarsiano, generalmente sufre fracturas por aplastamiento en la parte del medio pie, asociada muchas de ellas a luxaciones. Se acompañan de dolor, edema. Y recordemos que la circulación de esta zona también puede ser un poco deficiente, y muchas veces este huesito puede verse afectado en la infancia y puede hacer confundir cuando se fragmenta por alteraciones vasculares que se tratase de una fractura. Siempre en este hueso hay una zona que denominamos pues una zona de estrés, que es la zona de transición por la parte vascular, y es la zona donde puede verse principalmente esas compresiones. Las localizaciones también pueden ser el sitio para uno considerar la clasificación de la fractura, y generalmente pues hablamos de fracturas avulsivas, fracturas de la tuberosidad, fracturas del cuerpo del navicular o fracturas de estrés. Las radiografías que pedimos es AP, lateral y oblicua del pie, que nos puede orientar a la presencia de fracturas como tal. Raramente pedimos TAC o resonancia para este tipo de lesiones, y no confundirlo con un navicular accesorio, al igual que la patela, pues este tiene un núcleo de osificación adicional que muchas veces puede hacer confundir con una fractura. ¿Cómo es esto? Generalmente localizado hacia la parte medial, y se reconoce porque los bordes se encuentran completamente remodelados. Clasificamos esta fractura entonces por avulsión, fracturas del cuerpo o fracturas de arrancamiento de la tuberosidad de la parte medial o de la parte tibial en su porción posterior, que serían las que muy frecuentemente se podrían confundir con fracturas con un navicular accesorio. El tratamiento, generalmente la inmovilización. La gran mayoría de estos pacientes no requieren tratamientos quirúrgicos, a no ser que estén francamente desplazadas y que la zona posterior que estén afectando sea justo el sitio de inserción del tibial posterior. En el caso tal, pues sí requieren la reinserción de dicho tendón. En el tratamiento, generalmente los tornillos interfragmentarios es el método que utilizamos para restaurar esa anatomía, sobre todo para las fracturas del cuerpo o las avulsivas de la región posterior, con el tendón, con la reinserción del tendón del tibial posterior. Algunas de ellas pueden llegar a ser fracturas muy conminutas, en donde se pierde gran altura del escafoides, y la utilización de fijadores externos como mecanismos distractores para promover una consolidación manteniendo el espacio pueden llegar a ser útiles para estos casos. Otros casos en donde simplemente hacer una reparación transitoria y rellenar todo el defecto, recuperando el defecto con injerto. En las fracturas del cuboides son infrecuentes este tipo de lesiones en forma aislada, la gran mayoría de ellas debido a lesiones por aplastamiento. La radiografía AP lateral y oblicua del pie son las que requeriríamos para este tipo de lesiones. TAC y resonancia no serían útiles para determinarlo, y generalmente la columna lateral cuboidea es la que se ve arrancada en muchas de estas lesiones, la que casi que sirve de soporte para la base del quinto metatarsiano. El tratamiento que utilizamos para las fracturas no desplazadas es una inmovilización hasta que logremos la consolidación, aproximadamente por 6 semanas. En las fracturas desplazadas, la osteosíntesis y muchas veces requerimiento de injertos para lograr recuperar la altura de dicha lesión. Y cuando existe incongruencia de calcáneo cuboidea, muchas veces la artrodesis termina siendo la opción de tratamiento quirúrgico. Esto en vista de que pueden generar artrosis en dicha articulación y una marcha dolorosa. Vemos acá diferentes opciones para la fijación y para la artrodesis. La articulación de Chopard es la que definimos como la articulación intertarsiana o mediotarsiana. Generalmente está la que se encuentra entre el astrágalo o el talo y el escafoides, y el calcáneo y el cuboides. Esta articulación pues puede verse lesionada por traumas también por aplastamiento, y muchas de ellas pues, aunque son raras, se asocian a luxación
propia de esa zona y requerirán un manejo para volver a restaurar dicha lesión. Lo que hacemos generalmente es pedir una radiografía AP y lateral. La lateral es la que más nos ayuda en este sentido porque nos permite ver la pérdida de esas relaciones articulares. Muchas de ellas pueden estar asociadas a fracturas que pueden requerir tratamientos quirúrgicos. Siempre en este tipo de lesiones hacer una vigilancia extrema del estado neurovascular porque con gran frecuencia hacen un desarrollo a síndromes compartimentales en el pie. El tratamiento generalmente de esta lesión se hace bajo anestesia, se entra el paciente sedado completamente o anestesiado, se evalúa, se hace la reducción y se evalúa qué tan estable o inestable es. Si el paciente es fácilmente luxable, este paciente se considera inestable y debe ser intervenido y mantener la inmovilización por 6 semanas. En cuanto a la articulación del isfrán, que es la articulación tarso-metatarsiana, el verdadero ligamento del isfrán es el que se encuentra entre la cuña medial y el segundo metatarsiano, que es el que le da la estabilidad a la cajuela prácticamente que tiene la base del segundo metatarsiano para acomodarse en la articulación como tal tarso-metatarsiana. Es una lesión rara. Frecuentemente se ve afectada también la arteria poplitea cuando se encuentra este tipo de lesión. La radiografía AP lateral y oblicua llegan a ser suficientes, aunque en algunos casos la tomografía puede ayudar a determinar si existen fracturas asociadas en los sitios de inserción del ligamento del isfrán. Puede verse la extremidad afectada por edema, por equimosis, y es importante tenerlo en cuenta en ese caso. Clasificación de esta lesión puede ser de acuerdo al desplazamiento. Muchos de ellos el alus generalmente se va con el resto de los dedos o puede estar aislado, tener un desplazamiento, o el resto de los metatarsianos ir hacia el lado fibular y el alus hacia el lado tibial, lo que se denomina como una luxación del isfrán, una luxofractura del isfrán de tipo divergente. Existe otra clasificación que prácticamente son variedades de la clasificación de Kennan, que la clasifica en A, B, C, y de acuerdo a cómo estén clasificados o si tienen fracturas asociadas, pues determina la clasificación. En términos generales, pues siempre es la pérdida de la relación de la articulación tarso-metatarsiana, y es importante tener en cuenta si el primer dedo se va con el resto de los dedos o si se queda para el otro lado. Eso es lo importante por el tipo de intervenciones que vayamos a realizar. Entonces son muy importantes eso para el cirujano, sobre todo para definir cuál es la intervención a ejecutar. Miren el ejemplo. Entonces se pierde completamente la relación del tarso con el metatarso, el segundo dedo se pierde, la conectividad del ligamento real del isfrán entre la cuña medial y el segundo pierden, y esto inestabiliza completamente el pie. Y recordemos que esta articulación es de las principales que se requieren para el despegue de la marcha, es decir, esta articulación es sumamente importante para lo que es la fisiología de la marcha. Por lo tanto, restaurar esta anatomía va a favorecer la recuperación en cuanto a la rehabilitación de marcha del paciente. El tratamiento busca restaurar precisamente la relación que tiene el segundo metatarsiano con la cuña, es decir, la localización específica del ligamento del isfrán. Desplazamientos mínimos generalmente se reducen en forma cerrada y se manejan con inmovilización por 6 semanas. Los desplazamientos o angulaciones mayores van a requerir reducción abierta y fijación interna, haciendo estabilización de la columna medial, reemplazando el ligamento del isfrán, o sea, la estabilización donde estaría ubicado el ligamento del isfrán, y estabilización en la columna lateral. En cuanto a los metatarsianos, generalmente el mecanismo que produce la lesión es torsión, avulsión o estrés. El primer metatarsiano generalmente pues no es que se fracture con más frecuencia. La radiografía AP y oblicua de pie resulta ser suficiente para el diagnóstico, y el tratamiento de estas lesiones para las lesiones no desplazadas es la inmovilización con una férula de yeso por 2 a 4 semanas con una carga progresiva, idealmente después de la primera semana, a tolerancia. Entre el primer y quinto metatarsiano, cuando son fracturas
un tratamiento más riguroso es evitar los desplazamientos, rotaciones, y esto con el fin de prevenir deformidades. Es decir, hay que ser estrictos porque estos están no desplazados, pero pueden llegarse a desplazar. La fractura del segundo metatarsiano, generalmente conocida como la fractura del recluta por estrés, generalmente se hace con un diagnóstico tardío, y estos diagnósticos tardíos pues hacen de que cuando hacemos el diagnóstico de la fractura ya tengan gran callo óseo. Son consideradas fracturas de estrés por zona de fatiga en dicha localización. Las fracturas del quinto metatarsiano son fracturas muy frecuentes, generalmente por avulsión. Este es un sitio de inserción del peroneo lateral largo, longus, y importante tener en cuenta que esta es una zona también crítica en cuanto a la circulación, y fácilmente este fragmento puede verse expuesto al riesgo de una necrosis avascular. Cuando están desplazadas se recomienda entonces la osteosíntesis precisamente por eso, por el riesgo de esa necrosis avascular. Fracturas entonces del quinto metatarsiano, tener en cuenta el desplazamiento y la disfunción. Las fracturas múltiples de metatarsianos, generalmente cuando son varios metatarsianos, van a requerir reducción y osteosíntesis, reposo con los pies elevados. Una férula de yeso debe ser colocada en forma suropédica y posteriormente la colocación de una bota de yeso hasta que se logre la consolidación. Siempre considerar que cuando hay fracturas de metatarsianos adyacentes y que esos metatarsianos pues sean contiguos, estas van a requerir tratamiento quirúrgico por alto riesgo de desplazamiento. Esta es la férula suropédica recomendada, aunque existen estas otras férulas prefabricadas que podrían ser mucho más cómodas para el paciente mientras se logra la consolidación. En cuanto a las fracturas de falanges, se lesionan mucho más frecuente la fractura del primer dedo, del hallux y del quinto dedo, sobre todo en la parte proximal. Las fracturas de los otros dedos pueden requerir simplemente una sindactilización, que consiste en colocar y pegar los dos deditos entre sí con el fin de que el dedo adyacente sirva de inmovilizador. Las fracturas del hallux, evaluar en ellas si existe compromiso hacia la parte articular, porque dicho compromiso hacia la parte articular puede convertirlas en quirúrgicas. Recuerden que este es uno de los dedos principales para el despegue de la marcha, y si esta articulación pues llega a ser dolorosa, va a dificultar dicha fisiología. Las fracturas del quinto dedo, generalmente las fracturas asociadas con las personas que van caminando y se tropiezan con los mismos muebles que tienen en los espacios en los cuales se desplazan, simplemente van a requerir la tracción, la alineación y la sindactilización con el dedo inmediatamente adyacente. Hemos finalizado entonces con este tema lo que es el capítulo de fracturas de miembro inferior. Les agradezco muchísimo la atención prestada para estos capítulos y que puedan ser de mucha ayuda y revisión para los temas académicos a convenir. Muchas gracias.